Bien, entonces para esta sesión del diplomado, quiero que trabajemos en el próximo objetivo a lograr del simulador. Entonces, en particular, pues quiero saber qué ideas pueden tener ustedes de cuál es el siguiente paso, bien sea para el simulador en Visual o para el simulador en Dev C++. Aún no tenemos el perro, no tenemos el pastor. En el simulador que tenemos acá de sistemas multiagentes, tenemos un simulador, tenemos la oveja como tal y lo gestiona todo el MyForm, que es el que instancia el simulador y el simulador contiene las ovejas en general, que es lo que tenemos. De la sesión pasada, es importante resaltar que habíamos hecho esta parte al final, que era el movimiento de las ovejas, de manera que las ovejas no se intersectaran. Bueno, acá se intersectan, pero eso es por otras cuestiones allí. Pero que hubiese cierta interacción en el sentido de que la oveja decida para dónde ir, pero respete el espacio de las ovejas vecinas. Esto ayuda en muchas medidas a controlar una simulación. Sin embargo, no tenemos la mejor simulación en este momento, no tenemos el mejor algoritmo. Es un algoritmo muy básico, muy precario, que le hace falta pensarlo para saber cómo hacerlo. Hace falta optimizar ese movimiento de las ovejas porque observen que incluso acá está pasando una sobre la otra y eso es por las condiciones que estamos armando. Entonces, no sé si se animan a pensar un poco, obviamente pues ir yo codificando en el simulador de sistemas multiagentes. En este pienso que una propuesta podría ser mejorar la interacción entre ellas, ¿no? Ese respeto de espacio en general, la exclusión como lo habíamos planteado desde la sesión pasada. Si nos vamos para el simulador de Dev, acá tenemos algo muy importante porque aquí ya está planteada la exclusión de movimiento, pero no está planteado ya que empiecen a comportarse como un rebaño, es decir, que empiecen como a agrupasen o alguna de estas características. También me gustaría que ustedes empezaran a otorgar algunas ideas de lo que ustedes vayan observando. Esto ayuda a darle más personalidad al simulador porque ya estamos en una fase en la que empezamos es con los detalles, cómo mejorar lo que estamos observando. Vamos a ver si nos da chance de hacer en cada sesión, trabajar con uno de los simuladores particular. Vamos a mirar ahorita aquí en Visual cómo es que estas ovejas se están moviendo. Vamos a empezar a estudiar por qué no nos está funcionando del todo la exclusión de movimiento en estas ovejas. Observen que se están solapando en algunos casos. Vamos a ubicarnos por acá donde está el código, el simulador. El simulador, cuando se llama la evaluación, él lo que hace es que recorre todas las ovejas y va a calcular las distancias que hay con las demás ovejas, a ver cuáles son las que están más cerca, por así decirlo. Entonces, esa distancia que empieza a calcular, que es esta de acá, la manda a calcular sobre pos, que es el índice que representa la oveja que soy, la oveja actual, e i, que es la oveja que estoy evaluando. Tengan en cuenta que esto acá es bastante sencillo porque nosotros tendríamos un arreglo donde se encuentran las direcciones de cada oveja. Entonces, por aquí está pos, que es la oveja que soy en clase, ¿no? Yo. Esa sería la oveja objeto que está evaluando quién tiene cerca. Entonces, este for que está acá va a recorrer cada índice que existe hasta el final, excepto pos, porque sería ella misma y la distancia consigo mismo sería cero, no tendría mucho sentido. Estoy calculando la distancia de la oveja que está en pos con todas las ovejas que están en las demás posiciones. Estoy comparando la distancia. Entonces acá, al calcular la distancia, va a verificar si esa distancia es menor que 75. Recuerden que una oveja está metida dentro de una caja y la caja tiene 50 por 50. Si yo digo que la posición de esta oveja a otra oveja que esté por acá es menor que 75, quiere decir que del centro de la oveja hasta el borde, que son 25, está casi por chocar con la otra oveja, porque si esta también tiene 25 y 25, pues estaría acá pegada, ¿no? Si es menor que esa distancia, yo que quiero que si esto es menor, a la intención se le ponga falso, porque al tener en intención falso no tendría intención de movimiento. Recordemos que en la parte pasada decidimos que la oveja iba a tener una intención de movimiento.
Por lo tanto, cuando la oveja tenga la intención en true o verdadero, es porque se quiere mover, tiene la intención, no se ha movido, pero tiene unos atributos donde tiene los valores hacia donde quiere moverse. Pero si la intención es falsa, no se mueve. Vamos a evaluar esta condición, a ver si es aquí donde hay un pequeño problema. Porque acá, observemos que dice, si la distancia es menor que 75 y la oveja y, que es la adversaria, la que no es ella, la get dirección, es decir, esto lo sacamos porque dimos cuenta que si iban en yuxtaposición, es decir, una enfrente de la otra, la suma de los números correspondientes daba 150. Esto para verlo claro, porque de repente alguno no lo precisa, porque eso es así. Resultó que acá en la oveja, acá están estos numeritos precisamente, en los que si la dirección es cero, dirección. Si la dirección es cero, es porque iba en la Y hacia arriba. Eso quiere decir que va hacia el norte. Si la dirección es 50, entonces va hacia el sur, porque estoy aumentando la posición en Y. Si la dirección es 100, iría hacia el oeste. Y si la dirección es 150, iría hacia el este. Eso fue lo que dijimos allí. Entonces, en este caso, lo que estábamos precisando era que si una oveja iba al sur y la otra iba al norte, entonces en sus direcciones sería norte más sur, 0 más 50, sería 50. Y si alguna va, por ejemplo, al oeste sería hacia acá, y la otra va hacia el este, sumarían entonces 250. El espacio no contiene las ovejas físicamente, porque este simulador lo que hace es dibuja un espacio. Aquí está el espacio normal y las ovejas viven por acá en un arreglo estático en este momento, porque este arreglo lo vamos a transformar en un TDA para que sea una lista de manejarlo de forma dinámica, de una manera más profesional. Entonces aquí están las ovejas, las direcciones de las ovejas, pongamos que están así. Entonces, cada oveja sabe dónde está, pero el espacio no sabe dónde está porque las ovejas se mandan a dibujar encima del espacio, ¿ok? Entonces, no tienen cómo preguntarle al espacio nada. ¿Pudiese hacerse de esa manera? Sí, pudiese hacerse así con una gestión de mensajería, pero tendría el mismo trabajo, porque cada oveja tendría que mandar un mensaje de solicitud de movimiento al espacio y el espacio tendría que verificar que no coincidan en el punto, siguiendo las mismas reglas e indicándole a cada oveja si su solicitud procede o no procede. Entonces, por eso se tomó la decisión de que para poder que la oveja se pueda mover, tiene que verificar a todas las ovejas. Desde luego, para yo no calcular todas las distancias, en particular hay algunos algoritmos que pudiéramos estudiar para no tenerlas a todas allí. Pero en este caso, en este punto particular, hay que preguntarles a todas. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué otra manera podría saber la oveja la distancia con las demás? Si todas se están moviendo de forma independiente. Entonces, la única forma es preguntándole a la otra oveja dónde estás, calculo la distancia y así sé si está muy cerca mío o no está así. De repente se ve un poco extraño hacerlo de esta forma, pero así es como lo hacemos en la vida real, realmente. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sensor diferente, que es, por ejemplo, la vista. Entonces nosotros vemos a una persona y sabemos qué tan cerca está de nosotros. Y así podemos ir interactuando con esta persona y frenarnos para no chocar. Y si no vemos a la persona, pues quiere decir que no vamos a chocar con la persona. En este caso, la oveja no tiene ese sensor de visualización. Entonces, la forma en la que yo le voy a dar visualización a la oveja es recorriendo todas las ovejas. En la vez pasada, la suma nos daba 150. Y hoy veo que no es 150. No sé si ese era el error que vimos. Déjenme chequear acá a ver si esto es mover. Estamos diciendo que si la dirección vale cero, justamente, entonces la Y iba al norte. Si la dirección vale 50, la Y iba al sur, o sea que está correcto. Si la dirección va al oeste, entonces valdría 100 para el oeste y el resto es el este. Sí, pareciera que es así. Vuelvo acá para ver si podemos chequear esto en esta condición. La condición que habíamos puesto era esta, ¿no? Si la distancia es menor que 75 y la oveja sub i, la dirección, básicamente
es la adversaria, o eso era lo que se quería, es la adversaria de la oveja pos. Pero en este caso no sería 150, sino realmente sería 50 o 250 para poder que eso funcione así. Eso quiere decir, muchachos, si nosotros manejamos esta sentencia, esta condición lógica que está acá, correctamente, ¿no? Que sería 50 y 250. Lo que estaríamos haciendo es que la oveja se frene siempre que vayan dos ovejas de esta manera, que estén así, enfrente, se frenan. Pero si una oveja va hacia otro lado, no se van a frenar. O sea, si una va así y la otra va así, entonces no se van a frenar. Caminan todas. Esa es la intención que se tiene. Voy aquí a compilar y ejecutar para ver cómo funciona este 75 nuevamente. Aquí era donde se quedaban congeladas precisamente por el 75, ¿no? Y por la forma donde fueron instanciadas en primer lugar. Vamos a ponerle 50, que sería exactamente, permitiría la mitad de la intersección. Estas están un poco intersectadas, observen. De repente no las vemos, pero recuerden que la oveja está dentro de una caja. La caja es más grande que la oveja. Por lo tanto, por eso se presta para que se queden todavía allí colapsadas. Quiere decir que pudiéramos jugar con este número. Pudiéramos bajarlo a 30 para ver hasta qué punto o en qué punto se quedan allí paradas. Hay ciertos momentos en los que ya quedan interceptadas. ¿Por qué se quedan interceptadas en este momento? Porque simplemente no tienen cómo decidir irse de allí, sino que cuando una oveja entró en el radio de la otra, la intención se vuelve falsa y como nunca más la oveja se va a mover, nunca va a cambiar de posición, la intención va a mantenerse en falso y la oveja deja de moverse, de cambiar la X y la Y. Sigue tomando, sigue teniendo la intención de ir en alguna dirección, obsérvenlas, pero no se pueden mover. Entonces vamos ahora sí a ver esta parte. Vamos a dejarlo en 30 para ir explorando. Y acá vamos a ponerle una I. Vamos a discutir si es una I exactamente o es una ola que tenemos que utilizar. Aquí voy a utilizar un paréntesis y voy a poner si la suma da 50 o la dirección de la oveja I más la dirección de la oveja pos da 250 fue que dijimos. Vamos a ver si así es como nos funciona. Ponemos en falso. Ahora, si nosotros ponemos aquí una O, vamos a tener el mismo efecto. Es decir, si una oveja se acerca mucho a la otra, se van a quedar paradas. Mientras que en esta opción, si una oveja cambia de dirección, se va a poder mover. Vamos a ver si es verdad. Observen que se quedan frenadas, pero progresivamente logran salir de esa captura que tuvieron, ¿no? Creo que está funcionando correctamente. Estoy permitiendo choques de lado. Por ejemplo, si aquí está la oveja, está subiendo, y la oveja que viene de acá, esta va hacia el norte y esta va hacia el este, observen que la dirección de esta sería 150 y la dirección de esta sería cero porque va hacia el norte. Entonces, si yo sumo las direcciones, que es lo que estoy haciendo, da 150. Por lo tanto, no respeta el choque. Si ven, ahí van a chocar, no hay problema. Solamente estoy precisando en este momento el caso en el que una oveja, por ejemplo, va hacia el norte, su dirección vale cero, y otra oveja viene hacia el sur, digamos, a una distancia de 30 de esta oveja. Entonces, en este caso, como esta oveja que va hacia el sur tiene 50, 0 más 50, sí es 50, que es uno de los casos que estoy evaluando, y eso va a ocasionar que se pare. Esos son los casos. Este caso también es muy interesante. ¿Cuáles son los casos que me interesan y que no me interesan? Si la oveja va hacia el sur y otra oveja va hacia el norte, tienen que frenarse. Otro caso interesante sería, si la oveja va hacia el este y la otra oveja va hacia el oeste, tienen que parar. Pero hay más casos que tiene que parar. Si la oveja va hacia el este y la otra va hacia el norte, tienen que parar. Si la oveja va hacia el oeste y la otra oveja va hacia el norte, tienen que parar. También puede ir hacia el este y la otra querer ir hacia el sur. Tienen que parar. Pero atención, porque aquí hay unos casos que no tendrían sentido. Porque si esta oveja quiere ir hacia el este y la otra quiere ir hacia el norte, pero va aquí, no tendrían por qué pararse. Deberían continuar su camino y ya, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo hago yo para optimizar esto? Aquí hay que aplicar geometría.
Obligatoriamente hay que aplicar geometría para yo poder decidir dónde está la oveja adversaria para no chocar. En este caso pasa algo muy curioso. Una oveja puede querer ir al norte y la otra oveja puede querer ir al sur y se frenan porque están a menos de 30 de distancia, de 30 unidades. Y resulta que ahí no se tenían por qué frenar, porque es que no. Ella no tiene nada que hacer allí. Ese freno no debe ser. Vamos a trabajar con este freno para poder mejorar la interacción de esas ovejas en la parte random walker, en la parte de agente simple. Recuerden que estamos con el primer tipo de cerebro, el más básico, que solamente es reactivo, solamente hace cosas sin pensar. Bueno, sí tiene un nivel de pensamiento, pero muy precario. Solamente decide y quiere hacer eso y va a por ello. Y listo. Entonces, no es el caso para nosotros. Vamos a quedarnos con uno de los casos. Por ejemplo, a mí me parece ya aquí que esto va a ser un poco aparatoso, un poco grande. Entonces, yo vendría y toda esta parte de acá la quitaría, quito todo esto y voy a llamar a una función. Vamos a llamarla frenar. Y le paso a pos y ahí, que son las ovejas que están allí en juicio. Entonces voy a poner acá, vol, frenar, y va a recibir dos enteros. Vamos a recibir una P y una IJ, si pudiera ser IJ. Entonces aquí adentro, yo lo voy a poner la condición que tenía ahorita, puedo guardarlo en un booleano temporal, voy a guardar el resultado. ¿El resultado de qué? Bueno, voy a evaluar si la dirección de la oveja con la dirección de POS, en este caso no sería POS, sino J50 y este con J también. Pero estos no son los únicos casos. Pero supongamos que si es esto, llegamos aquí al final, tenemos la solución y lo que hacemos es retornar temporal, que es la respuesta de lo que allí ocurrió. Ahora, vamos a concentrarnos en este caso. Suman 50. Si suma 50, eso quiere decir que una va al norte y otra va al sur. Hay que ver si va hacia el norte, pudiéramos poner como, se me ocurre ahorita, porque estaba pensando en algo que tuviese que ver con coordenadas, pero como son dos cuadros donde se encuentra la oveja, y yo estoy calculando la distancia del centro al centro, no de la cabeza a la cabeza, porque de cabeza a cabeza tendría más gracia si lo ven de esta manera. ¿Por qué razón? Porque en este caso que una va al norte y otra va al sur, ¿no? Si las cabezas están así, aquí está la cabeza de una y aquí está la cabeza del otro, entonces la distancia que hay entre cabezas es menor que la distancia entre los centros. ¿Sí lo ven? Esta distancia que está acá es mucho menor que esta distancia que está acá. Por lo tanto, para yo determinar que están enfrentadas, es la distancia de estos dos centros, tiene que resultar ser mayor que la distancia entre las cabezas de las ovejas. Porque esto tiene sentido, porque si acaso esta fuese hacia el norte y esta fuese hacia el sur, que es el caso en el que estamos, norte-sur, pues la distancia entre las cabezas es mucho mayor que la distancia entre los centros. Y si esto ocurre, no debo frenar las ovejas. Esas ovejas tienen que seguir su camino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí observen que estamos simplemente sumando. Estamos sumando la dirección de la oveja I con la dirección de la oveja J. Nada más. Esta pudiera ser una forma en la que estoy indicando. ¿Cómo me doy cuenta hacia dónde va? Bueno, tendríamos que preguntar cuál es su dirección. Porque si supongamos que tenemos la dirección del centro de la oveja. Esta es la cajita de la oveja. Y tenemos acá el centro de la oveja en las coordenadas Y, X. Esto es todo lo que tenemos. ¿Cómo sabemos para dónde va la oveja? Bueno, pues vemos cuál es su dirección. Si tiene un cero en la dirección, que es este de acá, pues la cabeza va para acá, para arriba. Entonces, la coordenada de la cabeza sería x, y menos 25. ¿Cierto? Porque este pedacito vale 25. Esta es la coordenada de la cabeza. Si resultara que en dirección tiene un 50, pues la coordenada de la cabeza no sería esa, porque la cabeza estaría es acá. Entonces sería x, y más 25, porque está bajo la cabeza.
Pudiera medir las distancias o pudiera simplemente comparar la posición de las cabezas y no es más nada. Vamos a ordenar aquí el cuento porque ojo que lo que hice fue analizar. Ni siquiera estoy determinando un algoritmo para hacerlo. Solo estoy analizando el panorama completo. Voy a escribir acá un algoritmo porque así no nos podemos quedar solo con el análisis porque está un poco complejo, ¿no? Entonces voy a borrar esto que fue mi análisis y vamos aquí a escribir un pequeño algoritmo a ver si nos ayuda a poder determinar. Entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar acá? Si, en español, si, voy a poner aquí unos paréntesis, las direcciones suman 50. Ya sabemos que entonces, si las direcciones suman 50 es porque van encontradas, ¿no? Ya ahí, obligatoriamente, hay un problemita. Si las direcciones van encontradas y la distancia entre cabezas es menor que la distancia entre centros, que es lo que estoy indicando, si las direcciones suman 50 y las distancias entre cabezas es menor que la distancia entre centros, si esto es así, pues quiere decir que chocó, o sea, van a chocar. Entonces, retorno falso o verdadero. ¿Qué tendría que retornar acá? Vamos a chequear abajo porque me fui. A ver, voy acá un momento en evaluar. Aquí teníamos que si la distancia es menor que 30, de hecho voy a separar esto y voy a poner a esto aquí adentro. Y si, acá, y si frenar, o sea, si tiene que frenar, si esto retorna verdadero, entonces pongo falso. Entonces tengo que retornar verdadero. Entonces retorno true. Estoy haciendo aquí una combinación entre pseudocódigo y código, porque es que ya esto es más código porque pues tenemos que retornar verdadero. Puedo poner retornar verdadero y no hay problema en este momento. Ahora, tenemos este asunto de, a ver, ¿cómo es eso de que si la distancia entre las cabezas es menor que la distancia entre los centros? Pudiera yo poner esto aquí, las direcciones suman 50 y la distancia entre cabezas es menor que la distancia entre centros. Fuese genial que la oveja sepa dónde tiene la cabeza, ¿no? Porque pues la oveja tiene que saber dónde tiene la cabeza. Entonces, yo voy a suponer que la oveja sabe dónde tiene la cabeza. Después tengo que ir y maquillar a la oveja, ¿cierto? O sea, darle estos nuevos atributos para poder que esto me funcione. Pero yo aquí pudiera decir, oye, a ver, si las direcciones suman 50, yo ya sé que esto es oveja sub i, punto get dirección y más la otra dirección, lo puedo transformar. El problema está aquí, la distancia entre cabezas. Yo sé que yo tengo una función que se llama distancia y esa recibe unos parámetros. Recibe la posición de la oveja. Voy a crearme otra función distancia. Y atención que esto voy aquí a hacer algo que se llama sobrecarga de métodos, que es polimorfismo, recuerden. Voy a llamarlo exactamente igual, distancia, pero esta no va a recibir dos valores. Estoy creando otro método que se llama distancias, es una función exactamente igual a esta que está acá, porque está sobrecargada polimórficamente, pero esta va a recibir cuatro coordenadas, o mejor dicho, cuatro números para armar dos coordenadas. Va a recibir un x1, un x2 o un y1 mejor para que me quede en orden. Luego va a recibir un x2 y un y2. Entonces, en este caso, pues no puedo poner esto porque lo que quiero es hacer un return exactamente de esto que está acá, de la raíz cuadrada de la potencia de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la potencia al cuadrado de la diferencia de las ordenadas, que es la fórmula de distancia de toda la vida. Esta es distancia. Vengo para acá. Entonces, yo quiero calcular la distancia entre las cabezas de la oveja, pero yo sé que es entre las cabezas de la oveja y J. Entonces yo le voy a decir a ovejas, me parece que se llama sub i, que es una de las ovejas, le voy a decir que me dé su get cabeza X. ¿Dónde tiene la cabeza? La coordenada X de la cabeza. Esto es lo que necesito de esta oveja. Necesito que me dé la coordenada Y de la cabeza. Voy acá, pero coordenada Y. Y necesito ahora ovejas J
get cap X y ovejas J get cap Y. De esta manera le estoy pasando las componentes de la cabeza. Atención que la oveja no le hemos puesto a la oveja para que sepa dónde tiene la cabeza. Pero yo voy a suponer que eso funciona. Y la distancia entre centros la puedo utilizar el método que ya yo sé, que es pasando simplemente la I y la J. Porque esa distancia que nosotros calculamos inicialmente era para los centros. Si no me equivoco, era así. Distancia, por aquí dice ovejas.getX. ¿Qué le retorna la oveja en la getX? Retorna la X nada más. O sea que me está retornando es una esquina y no el centro. A ver qué tiene por acá la X. O sea que no me está retornando exactamente el centro de la oveja, ¿sí lo ven? Sino un borde. Recuerden que naturalmente cuando se construye el sprite, se tiene el cuadrado, que es donde vive la oveja. Aquí está la ovejita. Pero el XY es este punto. El centro de ese cuadrado hay que sumarle 25 a la X y hay que sumarle 25 a la Y para poder dar con el centro exacto de esa oveja como tal. Vamos a ver dónde hay que corregir esto, porque acá me dicen esto, ¿no? Yo perfectamente puedo poner aquí X más 25 y Y más 25. No sé dónde más está modificado, así que vamos a ver qué efectos va a traer este cambio que estoy indicando. Entonces, frenar. Aquí voy a empezar a corregir ya. Sí, las direcciones suman. Esta es la primera dirección, que da 50. Vamos a ponerla acá. Es esto. Y la distancia de las cabezas es menor que la distancia entre los centros. Y aquí cierro acá. Ojo, esto es solo el primer caso, norte-sur. Tendría que funcionar de esta manera. Es decir, que esto que está acá, este es otro caso, que es cuando van este-oeste. Vale, vamos a dejarlo por acá. Que se tiene que hacer básicamente de la misma forma, ¿no? Si ustedes lo ven, es copiarnos esto que está acá, pegamos, pero ahora pues vamos a preguntar si la dirección suma 250, que es cuando van este-oeste, y voy a preguntar si la distancia entre las cabezas es menor que la distancia entre los centros. Y retorno true. En caso contrario, no voy a usar este temporal, sino que voy a retornar falso, false. Ahora, la oveja tiene que poder retornar la componente X y Y de su cabeza, pues. Entonces vámonos para acá para la oveja y vamos a agregar estos get, ¿no? Que son los que agregué, son estos mismos. Voy a copiarlos y pegarlos acá y se llaman es get cap X y get cap Y. Pero para la cabecera no pueden retornarlo de esta manera como está acá. Vamos a hacerlo un poquito más elaborado porque necesita saber dónde tiene la cabeza en este momento. Son casos, simplemente. Yo voy a preguntar, sí. Observen que nosotros teníamos las direcciones, ¿no? Dirección. Si la dirección podía ser 0, 50, 100 o 150. Si era 0, era norte, sur, creo que era oeste y este. Entonces, en función de lo que me diga la dirección, pues la cabeza de la oveja queda determinada. Si la dirección es 0, pues la cabeza está en este punto. Entonces, como el centro es XY, que este punto de acá sería el punto XY, entonces las componentes de la cabeza serían X más 25Y. ¿Sí lo ven? Entonces acá lo que tendríamos es que preguntar si la dirección es exactamente cero, entonces, bueno, no es necesario las llaves, solamente vamos a hacer acá un return de X más 25. Eso es todo lo que hay que hacer, porque es la X, ¿no? Para la Y es el mismo caso exactamente, pero retornamos lo correspondiente. Es decir, que acá yo puedo poner si la dirección es exactamente cero, que es lo que nos conviene ahorita, entonces retorno Y, porque la Y se conserva, no cambia. Ahora, aquí sigo con el siguiente caso. Puedo poner un si no, si la dirección es exactamente 50, es porque va hacia el sur. Si va hacia el sur, pues la componente va a ser, la X va a ser X más 25,
Por supuesto que sí. Pero la y va a ser y más 50. ¿Sí lo ven? Porque sería 25 hasta acá y 25 más hasta acá, 50. Y más 50. Entonces, para la x, aquí aplicaríamos un return x más 25 para que sepa dónde está su cabeza. Y acá, en esta zona, pondríamos igual si dirección, porque este es otro caso, es exactamente 50, entonces return y más 50. Observen que todo sale de hacer el dibujito. Sin el dibujito no hay nada. Ahora, si no, sí. Si la dirección es 100, quiere decir que va al oeste. Y si va al oeste, la X se mantiene y la Y aumenta a 25. Entonces, si va al oeste, pues lo que vamos a hacer es un return X. No se mueve. Pero, bueno, voy a copiarme toda esta parte. Copiar. Si la dirección es 100, retorno Y más 25. Si no, en ambos casos hago un retorno, ¿no? ¿De qué voy a hacer este retorno? El retorno sería porque va a ir para el este, que sería acá. Y si va para el este, la X aumenta 50 y la Y aumenta 25. Entonces, en este caso aquí, la X aumenta 50, aquí sería punto y coma, y terminamos la decisión. Y acá, la Y más 25, punto y coma. Entonces, de esta manera, ya acá se supone que se reconoce la cabecera, la cabeza de la oveja como tal. Regreso acá al inicial, que es evaluación, la distancia post-i, frenar, mando a frenar. Si me retorna verdadero, freno. Si no, pues no se le cambia la intención a falso a la oveja. No debería haber ninguna otra complicación por allí. ¿Probamos? A ver qué errores conseguimos. Siempre tengan en cuenta que hay tres tipos de errores, muchachos, así que no todos son de sintaxis. Por ahí vi que se solaparon mucho unas, habría que chequear. Creo que es porque les puse 30. Ya va, vamos a parar esto acá un momento y le vamos a dar un número más creíble a nuestro razonamiento, porque 30 es muy pequeño. Lo correcto sería un 45, que es las distancias reales que hay entre los sprites de las ovejas. Ahí están pasando una sobre otra, ¿no? Habría que ver cuál es el caso particular. O sea, habría que ir corriendo y ver cuál es el caso que no está funcionando. Porque observen que sí se frenan, en efecto se frenan, y hay casos muy evidentes donde sí los respetan, pero puede ocurrir que estemos haciendo algo muy particular, que es lo que está ocasionando ese error.